Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. A 2 días para la ceremonia del draft, hoy el episodio no podía ir de otra cosa, evidentemente, y vamos a hablar de los últimos rumores de traspaso entre picks, vamos a hablar también de ese mock draft, ¿no? Vamos a actualizarlo respecto a la semana pasada y también vamos a hablar de esos jóvenes talentos de los que quizás no se hable tanto, que podrían salir entre el pick 10, el pick 20 y que cualquier franquicia podría intentar arriesgarse, ¿no? Por ellos, ya que hay mucho talento en esta, digamos, segunda parte, ¿no? De este draft. Y para ello se pasa un amigo como es Javier Molero, uno de los mayores especialistas en temas de NCAA y de jóvenes talentos. Y bueno, como siempre, recordaros que os podéis suscribir aquí, ya estamos cerca de esos 1700 y nada más, como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Como no podía ser de otra manera, a 2 días de la ceremonia para el draft, recordar que será la noche del jueves al viernes, en España a las 2 de la mañana. Y bueno, para eso ya vine la semana pasada con el mock draft, con Enrique Pedro, y ahora traigo al que para mí es otro de los grandes referentes en todo el tema de la NCAA, aunque él va a decir que no, ya le estoy viendo la cara, en todo el tema de los jóvenes talentos. Y bueno, ya se ha pasado por aquí en diversas ocasiones a charlar sobre los jóvenes. Y bueno, ya sin más dilación voy a presentar a Javier Molero. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, qué presentación, ¿no? Después de que viniese Enrique, está listo muy alto, así que bueno, y vamos a hablar un poquito de los jóvenes, sobre todo aquellos que a lo mejor la gente no conoce tanto, que pueden ser interesantes y a ver qué tal, que quedan 2 días ya, ya no queda nada. No queda nada, no queda nada. De hecho, claro, había que hablar de esto. También vamos a hablar un poco de los últimos rumores, ¿no? Porque todos sabemos que hasta el último momento siempre hay ese intercambio, ¿no? De picks de pues, franquicias que a lo mejor quieren subir un poco, otras franquicias que a lo mejor quieran buscar una estrella, ¿no? De cara a competir ya y no esperar a tanto desarrollo, ¿no? De estos jóvenes. Pero antes de empezar, Javi, para la gente que no te conozca, ¿no? Quizás. ¿Quién es Javi? Porque al final, pues bueno, ahora estás en Diario As, pero llevas ya un montón de tiempo siguiendo tanto la NBA como la NCAA, ¿no? Que al final es tu gran pasión. Recientemente te has metido en un nuevo proyecto, ¿no? Denominado Draft Lab, donde, bueno, hacéis un trabajo sensacional, ¿no? Analizando a estos jóvenes talentos y, como tú bien decías, no tanto a los que todos no conocemos más, sino también a estos posibles robos del draft, a estos jugadores que durante este año de la NCAA pues han ido creciendo y se han colado incluso entre esos picks, ¿no? de lotería, o parece que se podrían colar. Entonces cuéntanos un poquito brevemente quién es Javier Molero, ¿no? A pesar de esta breve introducción que he dado yo ya. Bueno, como tú dices, llevo años escribiendo sobre baloncesto, ahora estoy trabajando en Diario As. Y bueno, lo de Draft Lab, tú también que me conoces de hace tiempo, sabes que siempre he querido hablar de estos jugadores que no son tan conocidos. Y desde hace tiempo sí que siento que en España el tema de la NCAA está creciendo bastante, la gente cada vez está mucho más interesada. Creo que este draft es el que más seguimiento está teniendo y el que más comentarios en general está teniendo. Y bueno, el proyecto de Draft Lab sobre todo es para dar a conocer un poco todo lo que se mueve dentro de la NCAA y también los prospects internacionales, todo lo que tiene que ver con el draft. Porque sí que es cierto que de Wembanyama todo el mundo ha leído mil cosas y ha visto mil cosas, pero a lo mejor de un jugador que está proyectado para el pick 20, pick 30, que siempre ayuda a esos equipos, pues es interesante tener esos perfiles, o sea, acercar un poco todos los tipos de jugadores, porque luego vemos que en cada draft sale un robo, sale un jugador del 40, sale un jugador del 50, pues un poco explicar más o menos cómo son esos jugadores, sus cualidades. También queremos hacer artículos relacionados con lo que puede hacer cada equipo con su pick, obviamente ya después del draft más centrados en los perfiles, en la Summer League, un poco de todo. Ujú.
Y bueno, todos evidentemente están hablando, como tú bien decías, de Wembanyama, de Scoot Henderson, también de Brandon Ujú. Miller. Ahora hablaremos también un poquito de ellos, pero antes de nada sí que me gustaría hablar un poco de estos rumores, ¿no? Sobre todo, yo creo, centrados en el pick 2 de los Charlotte Hornets, el pick 3, ¿no? Sobre todo de estos Blazers, que parece que finalmente Lillard puede decidir quedarse, pero claro, decide quedarse pues moviendo, ¿no? Evidentemente, ese pick 3 también se ha hablado de otros perfiles, ¿no? Como el de Simmons, que pueden salir, ¿no? Para traer a una estrella. ¿Cómo ves tú este caso? Porque también se ha hablado de Zion Williamson, el caso de Charlotte Hornets, que incluso pueden preferir a Ingram, ¿no? Porque hemos estado leyendo que los New Orleans Pelicans, ¿no? Van a buscar activamente ese pick 2 o ese pick 3 que les pueda hacer seleccionar a todo un talento generacional, ¿no? Como parece Scoot Henderson, aunque es verdad que parece al final un poco minimizado, ¿no? Por el impacto de Wembanyama. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, el principal problema, si es que es un problema, es que Charlotte tiene el pick 2 y el mejor jugador de Charlotte es un base. Si hubiese sido cualquier otro equipo con el pick 2 no le iban a traspasar porque es Scoot Henderson. Bueno, a ver, talento generacional puede serlo, siempre entran en factor muchas cosas, ¿no? De si se adapta bien al equipo, de tema lesiones, pero él parece que va a ser el otro gran nombre de este draft que es Wembanyama. En el caso de Henderson, yo creo que podría haber sido número uno en varios drafts de los últimos años. Bueno, yo creo que Charlotte no debería de tener prisa porque no es un proyecto que haya ido mejor, como es el caso de Orlando, como es el caso de Oklahoma, que sí han dado ese paso adelante. Entonces, yo no veo por ningún lado esa prisa de tener que traspasar ya el pick 2 y encontrar una estrella como puede ser Zion, como puede ser Brandon Ingram. Pero quieras o no, si al final tampoco te convence mucho esa opción de Brandon Miller, alero, el que, bueno, luego hablaremos bien. ¿No te parece buena esa opción? Tienes a tiro a un Ingram que ha metido 25 puntos por parte de la temporada pasada, pues está bien. Lo de Ingram y Zion, a ver, es que Zion ha jugado como 100 partidos en 4 temporadas. Si tu otra estrella, que es Lamelo, ha tenido también problemas con las lesiones últimamente y lo das todo por un jugador que ha jugado 100 partidos en 4 temporadas, pues no sé muy bien a dónde va el proyecto. Pero yo creo que lo van a acabar traspasando, yo creo que van a acabar accediendo a algo. No sé si Ingram, no sé si preguntarán por cualquier otra cosa, pero yo creo que sí, porque desde el momento que le dieron el pick 2 a Charlotte, más que certezas ha habido dudas. Si Scoot o Miller, si hacen otra cosa, no han dicho, bueno, vamos a ir a por este, vamos a ir a por tal. Y yo creo que al final esas dudas sí, vamos, sí que van a llevar a un traspaso. Y en el caso de Portland, me sorprendería mucho que llegase un jugador de la talla del propio Zion, que también ha sonado para Portland, o de Siakam, sin meter el pick 3 que es lo que quieren ellos. O sea, ellos quieren hacer un traspaso sin meter el pick 3. Está Anthony Simons, está Shadon Sharp, pero me parece muy raro que traigan una estrella como puede ser Zion, como puede ser Siakam, sin meter el pick 3. No sé cómo lo ves tú. No, tal cual, tal cual. Además, la cosa se supone que los Pelicans lo que querían subir era ese hipotético pick 2 que era de Claro. Charlotte, un poco porque quieren a Scoot Henderson, ¿no? Entonces, claro, también será un poco ver, o no sé si hablar con franquicias, porque claro, al final tampoco tenemos claro que estos Hornets vayan a seleccionar a Scoot Henderson o vayan a seleccionar a Brandon Miller, ¿no? Porque un poco también, y quería hacerte una pregunta, ¿no? Respecto a esto que me parece siempre muy interesante y que creo que siempre sale en los drafts, ¿no? Que sería draftear por fit o draftear por talento, ¿no? En cuanto a draftear por talento, creo que está claro, quizás apostar por un Scoot Henderson pues sería mejor, ¿no? Luego ya pues verás cómo se acopla con Lamelo, veremos qué se hace de cara a un futuro, pero también es lo que tú comentabas, ¿no? Muy acertadamente, que al final no es un proyecto como Orlando, ¿no? Que ya esté hecho, no, a lo mejor no para competir esta temporada, pero sí que ya tiene muchas piezas para poder Ujú. competir de cara a los próximos años. En el caso de Charlotte Hornets, es una franquicia un poco que a la deriva, ¿no? Yo creo que también pues, ha tenido mala suerte con diversas cosas, también el tema de la Melo y las lesiones, pero no sé, yo creo aquí no sé cómo acabará la cosa, yo creo que lo único que quiere en este caso los Pelicans, que recordemos, tiene el pick número 14, es coger a Scoot Henderson, entonces dependerá mucho de qué vaya a seleccionar Charlotte este hecho, ¿no? Si al final se deciden por Brandon Miller, que tampoco parece que les
como que tenga mucha confianza, ¿no? En él, a pesar de ser también un gran talento. Entonces yo creo que aquí se van a mover las franquicias, yo creo que al final uno de estos dos picks se van a mover fijo y luego también, por supuesto, coincido contigo que si quieren a un talento como el de Zion, a pesar de las lesiones, obviamente vas a tener que meter ese pick 3, ¿no? Si hablamos de los Portland Trail Blazers. Sí, a ver, yo en la pregunta, vamos, yo siempre drafteo antes por talento que por fit. Eh, Hay casos y casos. Un pick 6, un pick 7, bueno, te lo puedes pensar, pero un pick 2 a lo mejor te puedes arrepentir durante muchos años. Es cierto que Lamelo ha sido el star, que ha tenido un desarrollo bastante bueno, pero el techo de Scoot se prevé bastante mayor que el de Lamelo. Ahora bien, Lamelo ya es un jugador contrastado en la liga. A lo mejor Scoot, por tema contexto, tema lesiones, hasta dentro de unos años no llega a ser un jugador contrastado en la liga y eso siempre entra en juego. Pero yo, si fuese por mí, yo elegiría talento de sobra antes que el fit. Y en el tema de Miller, es que Miller, vamos, va a ser un top 3 de este draft sin duda. Es un jugador que a diferencia del tema de Scoot, del tema de Amen Thompson, de Cam Whitmore, de los otros grandes nombres, es un jugador ya maduro, es un jugador con experiencia y que en cuanto llegue va a trasladar a la liga. Para la gente que no haya visto mucho a Brandon Miller, es un jugador similar, por así decirlo, a Paul George. Es de ese estilo de jugadora que es un poco más alto, es alero, pero sí que es cierto que dejar pasar a Kurt Henderson pues, es un error del que te arrepientas durante muchos años. Y en el tema de Portland, es que es otra cosa igual. En el caso de que Miller lo elija Charlotte, ellos van a elegir a Scoot, que es su mejor jugador, es un base. O sea, el 2 y el 3 ha sido lo peor posible para Henderson, pero es que es un poco raro, ¿no? Porque sí que es cierto que sale que Lillard se quiere quedar, también saca a Chris Haynes, que sabemos que es muy amigo de Damian Lillard, que Miami está ahí en la pelea, es un poco raro esas dos cosas. Yo pienso que va a acabar saliendo, pienso que Portland va a optar por una reconstrucción total, no sé dónde va a acabar Lillard, eso sí que no sé, Filadelfia, Miami, algún sitio de estos, pero si acaba saliendo, obviamente se va a tener que quedar con el P3. Además, No, no. yo creo que es lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que el top 3 en este draft está muy claro. Evidentemente, el uno para Wembanyama. Luego habrá que ver un poco ese Scoot Henderson, Brandon Miller, también dependiendo de que elijan los Hornets, Exacto. pero creo que está bastante claro. Pero aparte de estos tres principales nombres, hay dos que tú acabas de mencionar, que también creo que podrían estar ahí en el 4 o 5, como es Amen Ujú. Thompson y también Cam Whitmore. ¿Cómo ves tú a estos dos jóvenes y quién crees que pueden optar los Rockets? Porque también es algo que no nos queda claro, ¿no? Como esa alternancia entre Rockets con el pick número 4, el número 5 de los Pistons y dos jugadores que también tienen muy buena pinta, ¿no? Y por lo que hemos estado viendo en los distintos workouts que han hecho con los equipos, pues algunos dejando también buenas sensaciones, ¿no? Y como principales también talentos, ¿no? Aparte de ese top 3 que quizás esté un pasito por encima. A ver, yo creo que los Rockets van a coger a Amen Thompson. Yo creo que eh, iba a decir, van a arriesgar, pero no se puede arriesgar con un talento tan grande. Sí que es cierto que el caso de Amen y de Ausar Thompson son dos jugadores que vienen de la Overtime Elite, son dos jugadores de 20 años que han jugado este año con jugadores de 16, 17 y 18 años, pero el dominio ha sido tan grande que es que si llegas a poner jugadores de su edad o incluso mayores también lo hubiesen sido. El otro día pusieron un insider de los Rockets que dijo un ejecutivo de la NBA que Amen Thompson es el mejor atleta que han visto en una pista de baloncesto en los últimos muchos años. También el que no lo haya visto es un base alto, es igual de alto que y más o menos el mismo físico, es igual que su hermano Ausar, hermano gemelo. Es un gran pasador, un gran defensor, un gran anotador, lo tiene todo. Ahora bien, sí que es cierto que la NCAA te exige más, sí que es cierto que venir de Europa te exige más, incluso la G-League te exige bastante más. Entonces, no es tirar una moneda al aire porque sabes que el talento está ahí, pero no te viene con tanto background como si puede venir de otros lados. Pero creo que sin duda van a coger a Amen Thompson. Y en el caso de Whitmore, es un poco lo mismo. Es que si quisieses jugadores más contrastados, puedes coger a Jarvis Walker, puedes coger a Dick, puedes coger a Keyson Wallace, puedes coger pues, todo este tipo de jugadores, pero Whitmore ha demostrado tener un potencial enorme con solo 18 años. Es un auténtico toro, es un alero que
tiene un margen de desarrollo bastante grande, pero sí que es cierto que creo que en Detroit vendría perfecto, porque Detroit teniendo a Cunningham y teniendo a Ivy, no creo que se fije en un 1-2 como puede ser Amen Thompson, que es un base escolta. Yo creo que por talento, como tal, son dos de los mayores de este draft, sobre todo a nivel de potencial. Pero es lo que dice siempre, si buscas a alguien que te pueda asegurar un poco más, pues no arriesgas tanto, pero yo si tuviese el 4 iría a por Amen Thompson, sin duda. Sí, al final yo lo que he estado viendo es lo que tú dices, ¿no? Un jugador que tiene muchas alternativas, también pues muy potente, ¿no? Con un físico brutal, pero sí que es verdad que a nivel, evidentemente, pues algo malo, ¿no? Tenía que tener, pero a nivel tiro exterior, que también le pasa un Sí. poco en el caso de Whitmore, ¿no? Que son un poco las dos principales debilidades, ¿no? Que se les ha visto. ¿Cómo ves Ujú. que podría afectar esto? O bueno, al final, tanto los Rockets como los Pistons, pues son una franquicia que no tienen, o parece que no tienen demasiada prisa, aunque sí que es verdad que pues poco a poco ya tienen que ir yendo un poquito, ¿no? Para arriba y por lo menos intentar pelar ese play-in. Pero ¿cómo ves esto que puede afectar un poco negativamente, ¿no? En una NBA que al final pues valora mucho, ¿no? El hecho de triplistas. Luego hablaremos, ¿no? De un par de perfiles muy interesantes respecto a esto y que ha hecho también que estos dos perfiles de los que comentamos al final se puedan meter incluso en estos lottery picks, ¿no? De cara a la ceremonia del draft. Entonces, ¿cómo ves esto que puede afectar negativamente a este par de jugadores? A ver, Whitmore sí que es cierto que en la segunda mitad de la temporada sí que ha mostrado un poco un desarrollo a nivel de crearse sus propios tiros, tirar tras bote, pero es algo en lo que tiene que mejorar. En el caso de Amen y de un poco menos de Ausar Thompson, que también está proyectado para el pick 6, pick 7, el... lo que chirría un poco es la mecánica. A pesar de de no estar muy acertado, creo que no llegaban al 30% del triple, lo que chirría es una mecánica pues diferente, una mecánica lenta que la sacan desde el pecho y a veces es complicado tirar así en la NBA, ¿no? Que tienes defensores de élite, pero creo que eso lo van a trabajar. Ningún jugador llega siendo un 10, solo llega siendo un 10 buen bañamo. Entonces, algo que tienen que trabajar, que al estar con entrenadores en la NBA lo van a hacer. Y en el caso del proyecto de Detroit y de Houston, es muy diferente al año pasado, porque en el banquillo están Monty Williams y está Udoka, o sea, dos entrenadores que hace poco han estado en las finales de la NBA. Entonces, no se les va a exigir resultados, porque no puedes, pero sí que se les va a exigir que den un poco la cara y que no hagan como estos años que quedan los últimos en su conferencia. Y yo creo que ahí eso va a ser bueno para todos porque si les exiges van a intentar sacar lo mejor de sí mismos, porque si no, ya sabes cómo son los Rockets, se relajan, se dejan ir y pierden 20 partidos seguidos. Pero bueno, yo creo que el fit perfecto para Wimore y para Amen es Detroit y Houston. O sea, creo que son los más claros, creo que hasta el 7 incluso 8 con Anthony Black está bastante claro este draft. Más o menos, luego siempre llega uno que elige en el 9 a uno que estaba en el 17 o cosas así, pero más o menos hasta el top 8 está más o menos claro. Sí, sí. Bueno, ahora comentaremos también ese top tuyo, ¿no? Para que la gente sepa como a 2 días, ¿eh? Que luego puede cambiar muchísimo. Pero quería preguntarte también por otro de los temas que se habla mucho, ¿no? Y sería ese pick 10, ¿no? De Dallas, bueno, hemos leído y escuchado un poco de todo, hemos escuchado varios nombres, ¿no? Que podrían ser interesantes para estos Mavericks. Algunos de ellos parece que no llegarán tan abajo, lamentablemente, para la franquicia de Dallas. Pero también se ha hablado mucho de un posible intercambio, ¿no? Buscando, pues a lo mejor, un jugador ya más experimentado para competir, para darle a Luka un equipo pues, más competitivo, ¿no? Después, sobre todo, del fracaso, ¿no? Del año pasado. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cuáles son tus sensaciones también que estás pues, más metido dentro de todo este mundo del draft, pues leyendo también a insiders, leyendo lo que se dice? ¿Piensas realmente que finalmente los Mavs podrían traspasar este pick? ¿O piensas que quizás vean algún perfil interesante que les pueda ayudar? A ver, yo desde el principio, desde que le tocó el 10 sabía, bueno, pensaba que lo iban a traspasar. Eso está bastante claro porque no es lo que busca Dallas. O sea, Dallas no busca esperar a un chaval de 18 años a que se desarrolle. Dallas busca tener piezas importantes para pelear por el campeonato. Los últimos rumores han sido los de los Hawks, con Capela, con John Collins y ese pick 15 que si metes el 10 metes a Bertans, si metes a alguien ahí que cuadre y te llevas a Capela y el 15 No está te lo mal. firmó con los ojos Sí, sí, cerrados. sí, sí.
Sí, sí, porque al final te llevas a un interior bueno, un interior que ha demostrado que era un jugador con capacidades similares a las de Doncic, como fue Harden en Houston, que rinde, que lo hace muy bien. Y, y tener un pick 15 también puedes tener un buen jugador. En este draft hay mucho talento, mucho talento. En las 20 primeras posiciones cualquiera podría ser de lotería. Y creo que te puedes llevar un jugador bastante interesante. Si se lo quedan, pues hay varios perfiles que le pueden interesar, eh, dependiendo de lo que busquen. Si buscan tiro exterior, tienen que coger a Grady Dick, que es el jugador de Kansas. Para muchos, para mí incluido, el mejor tirador de todo este draft, Ujú. sin duda, junto a Jordan Hawkins de Yukon. Creo que es un jugador soberbio, es un jugador que cuando entra en racha te decide el solo el partido, pero sí que es cierto que si no consiguen a lo mejor un buen interior, como es el caso de Capela, Collins no está al interior, pero bueno, también el caso de Collins, yo iría, yo iría o a por Taylor Hendricks, jugador de la Universidad Central de Florida, o quizá arriesgar un poquito ir a por Derek Lively, que es el pívot de Duke, que es un 2'16", con unas capacidades espectaculares, buen rim protector, buen jugador bajo la zona, buen defensor. Y Hendrix es mejor jugador en líneas generales. Es un 4 abierto, más o menos un 4 abierto, que tira bien, que defiende bien, que hace todas las cosas bien. Yo iría a por uno de esos tres, o por Dick, o a por Hendrix, o a por Lively. Pero pienso que lo van a traspasar. Vamos, yo si soy Mark igual, lo daba. Que no me hace falta a mí el pick 10. Justo quería preguntarte por ese perfil que a mí me resulta muy interesante, como es el caso de Derek Lively, Ujú. que quizá no se ha hablado tanto de él, pero ahora mismo está proyectado entre la posición 10, 15, podría incluso caer. Es un interior, creo, de 19 años, 2'16", tiene muy buena pinta. Me gustaría que me dieses una comparación NBA que veas ahora, porque yo he leído, por ejemplo, Mitchell Robinson. No sé si se ajusta un poquito, por lo que he podido ver jugando, Mm. sí que podría ser un perfil, ¿no? Para que la gente que no lo conozca quizás pues Sí, se haga una idea, ¿no? General de cómo es este jugador. sí, un Mitchell Robinson, un Robert Williams, de este estilo de jugador que debajo del aro es muy bueno, en defensa, en ataque, pero a diferencia de Robinson y sobre todo de Williams, se está desarrollando bien desde el triple, en salir y eso, a ver, no tira mucho, prefiero. Sí. Si a lo mejor se tira su triple, sus dos triples como mucho por partido, pero poco a poco lo que tira lo estaba metiendo y ha subido mucho porque los workouts los ha hecho bien, el combine lo ha hecho bien, pero sobre todo los workouts privados los ha hecho bastante bien porque es un jugador que, al igual que todos en Duke, no ha hecho buena temporada. No ha hecho una buena temporada Dari Weigel, no ha hecho una buena temporada Derek Lively. El único que hizo buena temporada fue Filipowski y no va a este draft va del año que viene. Entonces, bueno, al no hacer buena temporada le pasa lo mismo a Nick Smith, que está proyectado para ser top 10 y ha caído muchísimo. Pues en una universidad tan importante como Duke, pues como que defraudas un poco, como que bajas las Ujú. expectativas. Pero al ver los workouts tan buenos que ha hecho, las barbaridades que ha dejado a nivel de salto, a nivel de envergadura, a nivel de todo, es un defensa muy versátil. Sí, las comparaciones con Mitchell Robinson son buenas. Muy versátil, sale fuera, defiende bien. Es el segundo mejor pívot de este draft. Tampoco hay muchos pivots en este draft, pero es el segundo mejor. Está Wembanyama a su escalón, está Lively y por debajo ya pues te vas a Nagy, te vas a Trey Jackson Davis, te vas un poco ya ahí, un poco al subsuelo, más de la segunda ronda. Pero si, vamos, yo para mí Lively sería perfecto en Oklahoma, pero entendería que Dallas pudiese apostar por él, aunque si yo me quedase el pick iba a por Dick. Ujú. Y otro jugador, evidentemente muy diferente a Lively, bueno, te he escuchado, ¿no? Mucho hablar de él, es el compañero de Wembanyama, ¿no? Que al final está totalmente eclipsado, como le puede pasar en el tema de Scoot Henderson, ¿no? Por su compañero, también en la Liga Francesa, en ese Metropolitans 92. Y bueno, estamos hablando del bueno de Bilal Coulibaly, que también es otro jugador que al principio no se hablaba tanto y ahora ha subido bastante. Yo le he llegado incluso a ver en el pick 9 de los Utah Jazz.
lo he visto en algún mock Ujú. draft, incluso en este top 10, que la verdad que no está nada mal. ¿Qué nos puedes decir de este joven, ¿no? 18 años creo que tiene también, Ujú. escolta, también puede actuar como base. Aquí he leído en comparaciones, no sé, porque lo he visto jugar, sobre todo al ver a Wembanyama, lo que pasa que, como te digo, bastante eclipsado, con Mikal Bridges. No sé cómo ves esta comparación, si ves que pueden tener cosas similares dentro de la pista. Que Koulibaly ha sido la gran revelación. Siempre todos los años hay una revelación, se te aparece de repente, tienes tus tablas, tienes tus mobs, y de repente aparece ese jugador y dices, ¿este jugador? ¿Este quién es? A ver, Koulibaly antes de la temporada yo creo que no estaba ni en el top 60. Y ahora incluso, para mí es pick de lotería, incluso se puede meter en el top 10. A ver, Koulibaly es un jugador extraño y raro y muy difícil de comparar y de analizar. La de Michael Bridges es buena sobre todo por tema envergadura y porque puede ser un buen defensor. Es un base escolta alero que tiene condiciones buenas para ser las tres. Sí que es cierto que destacaría más como escolta a día de hoy porque su vertiente sobre todo es el juego sin balón. Es un jugador muy rápido, es un jugador muy listo, que se mueve bien entre bloqueos, que corta bien y es el prospect que ha enamorado a mucha gente porque tú dices que el compañero de Wembanyama, bueno, compañero de Wembanyama desde mitad de temporada, porque antes estaba en el B Sí. del Metropolitans, estaba en el filial y empezó jugando en el filial y en las finales de la Liga Francesa contra Mónaco, en el segundo partido fue el máximo anotador, con 20 puntos. Es un ascenso meteórico. Meteórico de decir que pasó del pick 40 al top 20 casi en un mes. Y eso no se suele ver nunca, porque más o menos salvo alguno que baje mucho porque se ha lesionado, porque lo que sea, el ascender o descender suele ser de forma gradual, no de repente. Entonces es un jugador diferente que ilusiona, que cada vez tira mejor, que es una auténtica bestia a nivel defensivo porque tiene unos brazos y unas piernas infinitas y un físico muy bueno y es muy inteligente. Entonces si entra dentro del top 10 es una apuesta, porque hay jugadores más contrastados que él, que pueden salir en ese top 10. Es una apuesta que te puede salir bien. Al final tiene 18 años, es un talento que parece enorme. Y es que es muy difícil de comparar porque no me acuerdo yo de ningún prospect en todos estos años que sea como él, que haya aparecido de repente en escena y es complicado. Pero yo creo que, no sé si Utah podría apostar por él, no sé si Utah va a tirar a lo seguro. No sé, sinceramente, es que no sé por dónde puede salir Sí, de posición. Es complicado, yo le he estado viendo jugar y he estado leyendo informes y sí que es verdad que, por ejemplo, en el tiro exterior al principio era una debilidad, pero ha avanzado bastante, creo que ha acabado con un 36%, que no está nada mal, pero sí que es verdad que muchos hablaban un poco de su escasa capacidad un poco de crearse el juego él solo, ¿no? Porque es lo que tú decías, un Ujú. jugador que se mueve bien sin balón, pasa ahí en bloqueos, pero bueno, al final, evidentemente, pues tiene estas deficiencias que, bueno, son muy pocas respecto a las que, como tú bien decías, tenía hace medio año, ¿no? Que incluso estaba No, no. en el equipo B. Entonces, pues bueno, yo creo, y por lo que he estado viendo, que será un pick de lotería. Veremos si, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Los Jazz pues deciden apostar por él. Y luego también quería hablarte por otro de los nombres que ahí me ha sorprendido, es el caso de Kobe Bufkin, ¿no? Que es una de las revelaciones también de la temporada de la NCAA. Al principio del año estaba creo que entre el 40 y el 50 de los reclutas de la lista que se hacen y ahora incluso he visto que se proyecta entre el 10 y el 15, ¿no? Más cercano quizás al 15, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este base? 19 años, Universidad de Michigan. En este caso he leído varias comparaciones. La que más se ha repetido es la de Derrick White. ¿Cómo ves tú a este jugador? Bueno, también ha tenido un buen ascenso. O sea, los jugadores que más han ascendido este draft son Bufkin, era Bobby Klintman, que ahora va a ir para el draft del año que viene, un jugador sueco que ha fichado por un equipo de la Liga Australiana. Bueno, a ver, es un base escolta. Sí, es un base escolta más o menos. Las comparaciones, quizás si me dices a mí de comparar, yo lo compararía más con un Tyrese Maxey, con un Ujú. Lou Williams.
un jugador más o menos de ese estilo, pero que también mueve el balón, también lo hace bien, pero es más un combo guard, un Sí. Tyler Hero, o a lo mejor que es muy buen anotador. A ver, a mí me gusta, eh, sin ser un jugador que yo vería para lotería, yo vería más para un poquito más abajo, 17, 18, 20. Eh, es un jugador que tiene muchas cosas. Rebotea, defiende bien, asiste y sobre todo tiene muchas capacidades para anotar. Tiene muchas facilidades para crearse sus tiros, para entrar a la canasta, para jugar sin balón. Creo que tiene todo. Es un jugador muy completo, pero que a nivel de proyección yo quizá no lo vea tanto como puede ser otro. A ver, lo que pasa con Bufkin es que durante toda la temporada a Michigan sobre todo se le ha seguido por Jet Howard, que era el gran jugador, ¿no? El hijo de Juwan, que es uno de los mejores triplistas de todo este draft. Eh, a mí me gusta, me parece un combo guard bastante interesante y que desde la segunda unidad puede ser bueno para muchos equipos. Me gustaría en Atlanta, por ejemplo, creo que es un sitio donde caería bastante bien. Y volviendo al tema Coulibaly, a mí Coulibaly, ya si los Pelicans deciden comenzar la reconstrucción, comenzar es que no deberían hacerlo porque han llegado arriba, pero cambiar muchas cosas, yo creo que los Pelicans deberían ir a por Coulibaly. Ese lo tengo yo ahí, ¿eh? Y hablando más un poquito de tiradores, antes comentabas el hecho de Grady Dick, también comentabas el hecho de Jordan Hawkins, ¿no? Que también está ahí, que puede caer entre el 10, quizás el 15, ¿no? Más o menos, aunque luego Sí. vemos que puede. Yo creo que por encima del 10 no creo que vaya a salir, sobre todo un poco por la edad, ¿no? Porque tiene 21 años, es uno de estos jugadores que ahora mismo pues, puede aportar mucho en cuanto al triple, porque es uno de los mejores triplistas, pero bueno, también tiene pues deficiencias, ¿no? En otros aspectos del juego, en aclarados no juega nada bien, pues tiene bastantes cosillas que al final pues le hacen bajar un poco, ¿no? Pero si es un equipo que quiere apostar simplemente por este lanzamiento exterior, en el caso de Jordan Hawkins, se podría apostar, ¿no? O por él, incluso lo que comentabas tú antes, ¿no? Un Dallas Mavericks que decía hacer el traspaso, se queda con un pick número 15, quiere meter a un tirador, podría, ¿no? Incluso apostar por él, ¿no? ¿Cómo ves tú este perfil de un jugador ya más experimentado? Que Ujú. una de las principales debilidades, ¿no? Que todo el mundo habla de él, es que al tener ya 21 años, pues tiene mucho menos margen, ¿no? de maniobra que tendría pues, un perfil como, por ejemplo, el de Whitmore, evidentemente con 18 años. ¿Cómo ves tú a este perfil y si crees que puede llegar a entrar en este top 15? Sí, yo creo que entra. Yo creo que puede ser 14, 15, 16, 17, más o menos por ese rango. A ver, es un jugador que sabes lo que te va a dar. No vas a esperar que de repente te salga una gran estrella con Jordan Hawkins. Campeón este año de la NCAA con la Universidad de Yukon. Y bueno, al nivel de tirador puro, de lo que es tirador puro, de salir de bloqueos, tirar, es el mejor de todo el draft. Antes decíamos Dick, pero Dick se crea también sus propios tiros y en eso es bastante mejor. Pero a nivel de tirador puro, el mejor triplista de todo este draft es Jordan Hawkins. Es un jugador que no sé si alguno le ha visto la mecánica, te lanza el tiro en un segundo, Brutal. es una absoluta barbaridad, pero sabes lo que te da. Eh, a mí, ¿sabes dónde me gustaría verlo? En los Lakers, con el 17, pero entendería que saliese antes. No sé, porque es que hay un caos enorme, del 10 al 20 cualquiera puede Eh, salir en la posición que le dé la gana, es tremendo, pero a nivel de tirador puro es el mejor de todo este draft. Y hablas de que tiene 21 años, bueno, en este draft hay bastantes jugadores experimentados, veteranos, que sobre todo más tirando a finales de primera ronda, inicios sí. de segunda, como es el caso de Marcus Sasser, de Houston, de Trey Jackson Davis, que por cierto, Trey Jackson Davis, el que se lo lleve va a ser un animal, el tercer mejor pívot de este draft. Chris Murray, el hermano gemelo de Keegan, sería gracioso que cayese en Sacramento con el 24, estaría bastante bien. Y hay muchos jugadores, muchos perfiles, como también Jaime Jaque de UCLA, que siendo así veteranos pueden ir bien. Yo creo que si, si hay gente que su equipo tiene solo un pick en segunda ronda, que esté atenta, porque hay muchos jugadores interesantes, muchos. No voy a decir que vayan a tener ya un rol el primer día de decir, bueno, tú sales del banquillo y tal, pero sí que pueden aportar porque tienen bastante veteranía. En este draft hay muchos de esos y eso siempre es bastante bueno porque obviamente
un equipo como Boston, un equipo como Golden State, Denver, pues tampoco van a esperar a un chaval de 18 años. A lo mejor quieren uno ya de 22 que, pues, bueno, pues este buen defensor. Pues no, buen defensor. Yo creo que eso siempre está bien. Y hablábamos también ahora que estábamos hablando de tiradores de Grady Dick, ¿no? Que quizás esté un pasito por delante, a este sí que ya lo he visto un poquito más arriba, ¿no? En este incluso top 10, pick 9, incluso pick 10, quizás 11, 12, Sí. hay bastante movimiento, pero es un jugador más completo, ¿no? Por lo que tú Mm. decías antes, ¿no? Es un jugador que no solo es un tirador, aunque es un tirador también muy bueno, pero también sabe crearse su propio tiro, es alto, ¿no? Tiene 2,03 también, Sí. funciona como alero, 19 años, ha estado en la Universidad de Kansas y es un jugador que a priori podría aportar más, ¿no? Que en el caso de Sí. Hawkins. Y al final yo creo que va a salir un poquito, ¿no? Antes creo que no se va a escapar, yo creo, de ese Lottery Picks, ¿no? Sobre todo por esa franquicia que decía apostar por un tirador, pero que quiera un poquito más, ¿no? Que pueda aportar en otras facetas del juego. Sí, yo creo que el 11 de Orlando no baja. Es un grandísimo tirador, creo que tiene un 40% de triples con casi 7 intentos por noche, Sí. o sea, es bastante aceptable. Pero lo bueno que tiene es que se crea sus propios tiros. Si llega a una doble ayuda, bota y la nota y tiene buen físico también. O sea, es algo más. Las comparaciones son Kevin Werther. Bueno, bueno, sí. Bueno, vale, en que los dos son medio pelirrojos también. Yo había leído Luke Kennard también por ahí. Sí, bueno, este tiene más físico que Luke Sí, Kennard. Este es capaz de machacarla y este es sí, capaz de acabar en el aro bien. Eh, mucho más móvil, más delgado que ellos, sí. un jugador muy finillo, mucho más delgado, roba bien el balón. La defensa, obviamente, no es su gran fuerte, sino estaríamos hablando de un jugador que saliera más arriba. Pero como es el caso de Brandon Miller, que es otro de los grandes tiradores de este draft y muy buen defensor, y por eso va a salir top 3. Y vamos, yo creo que algún equipo como Utah, Dallas, Orlando, que no tiene de este tipo de jugador, eh, yo creo que va a estar ahí, entre el 9 y el 11 12 más o menos. Y otro caso que creo que también te he leído a ti como un jugador que te gusta bastante, el caso de Cason Wallace, ¿no? Que también Sí. se ha hablado de él, incluso en este pick entre el 10 y el 15, aunque podría también pues, caer un poco. Este también es Ujú. un base muy interesante de 19 años. Yo he leído comparaciones, he leído varias. La que más se ha repetido, no sé cómo lo ves tú, es la de D'Anthony Melton. No sé si te asemeja un poquito Mm, en la manera de jugar, un poco para que la gente también se haga claro, una idea, ¿no? De cómo juega este joven base. siempre es bueno ver las comparaciones para que la Sí, gente sí. diga, bueno, a mí la comparación que más me gustaría sería Drew Holiday Ujú. con Cason Wallace. Base muy correcto en todo. O sea, no es un 10 en algo, pero es un Sí. 8 en todo. Especialista Es, defensivo, ¿no? También, sí, sí, que es muy interesante. para mí es, junto a Ausar Thompson, Sí. el mejor defensor exterior de todo este draft. Creo que, pues, como digo, es un base muy correcto en todo. Lo que decíamos, si quieres apostar por Koulibaly para tal, pero luego tienes jugadores que te pueden asegurar más, como es el caso de Keyson Wallace, que ha llevado el peso de Kentucky, una universidad muy conocida y con mucha presión y que está obligada siempre a ganar en Estados Unidos. Anota, asiste, roba, tapona, hace todo. Es un base muy correcto, que obviamente no tiene la proyección de estrella que pueden tener otros, eso está claro, y por eso va a salir entre también el 9 y el 12, ¿eh? No creo que baje mucho, estará en el rango de Dick. A mí me encajaría, por ejemplo, en Utah con el 9, pero habrá que ver lo que hacen los Jazz, o si baja al 11 Orlando, que tampoco tiene mucho base, pues habría que verlo también. Sí, es un Pero jugador muy interesante. ¿Eh? Yo lo que he sí, visto no se conocía tanto y he estado viendo vídeos de él, he no, estado no es. informándome y es un jugador, lo que tú decías, ¿no? El hombre correcto, ¿no? Podríamos llamarlo. Sí, 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 Luego sí que es verdad que es un jugador que quizás le falta un poco de explosividad, claro. no es el más veloz,
también no saca muchas faltas, el tema del cuerpo yéndose dentro no es un especialista, ¿no? Dentro de esto. Y luego también existen ciertas dudas respecto al tiro exterior, ¿no? Pero Sí. es que el resto lo hace fenomenal. Y es lo que tú dices. A mí también la comparación con Jrue Holiday, que también la había leído, me parece muy acertada porque es el típico base que tampoco es muy alto, pero que te puede defender esas, yo creo que hasta el 3, ¿no? Más o menos Ujú. de posiciones te los puede defender muy bien. Y para mí es uno de los grandes defensores exteriores de este draft. Por eso yo pienso que va a ser un pick de lotería, ¿no? Sí, es lo que pasaba también el año pasado con Davion Mitchell, o sea, hace 2 años con Davion Mitchell. Davion Mitchell es diferente, ya era más mayor, tenía mucha más experiencia, pero es el típico jugador que es muy correcto en todo, pero que claro, que no es un 10 en nada. Bueno, en la defensa seguramente sí, pero, pero creo que Cason Wallace tiene bastante más proyección que Davion Mitchell. Creo que es un jugador de los que puede hacer una buena carrera en la NBA, una larga y buena carrera en la NBA. Ujú, A mí sin me duda. gustó mucho. Y también me gustaría comentarte que nos digas algunos otros nombres que he estado analizando y me parecen muy interesantes. Te voy a tirar algunos y vete comentándome, ¿vale? Tengo el nombre de Keyonte George, que me parece también un jugador muy interesante y que podría venir bien a más de una franquicia. Leonard Miller. Hablabas antes de él también, ¿no? El caso de Nick Smith Jr., que es un caso también bastante especial para lo negativo. Sidy Sissoko, luego también hablabas, ¿no? Y te he visto bastante en Twitter comentando el caso de James Nagy. Háblanos un poquito de estos nombres quizás no tan conocidos, ¿no? Pero que podrían entrar en esos puestos a lo mejor más cercanos quizás al puesto número 20, pero que a una franquicia, lo que tú comentabas antes, ¿no? Por ejemplo, los Lakers con este pick 17, si no deciden traspasarlo, son nombres que, bueno, pueden resultar interesantes, ¿no? Para determinados perfiles o determinadas cosas, ¿no? Que necesite la franquicia de Los Ángeles en este caso. Sí, es que lo que hemos dicho, en este draft hay mucho talento. En este draft hay jugadores que saldrían entre el 20 y el 25 que en cualquier otro draft sería la lotería. Entonces, para que no esté lotería, que no se desmotive porque hay Ujú. jugadores bastante espectaculares. Bueno, a ver, empezando por George, es un escolta, sin ser el jugador que más me gusta de todo el draft. Me parece que es un metepuntos. Las comparaciones, bueno, pues las típicas, ¿no? Un CJ McCollum, un Bradley Beal, pues un escolta. Sí. eh, que ha sorprendido con su físico en el combine, no era un jugador muy explosivo, pero creo que ha perdido kilos incluso y se le ha visto muy bien, muy ágil. Ha bajado últimamente en los mocks, no sé por qué, a ver, porque otros han subido, entonces si Eh, unos suben, pues otros tienen que bajar. Pero yo le tenía en el 11 en sí. Orlando, porque creo que era un perfil que no tienen, ese escolta anotador, aunque tiene a Justo, Cole Anthony, justo pero fue mi pick en el mock draft, lo había puesto como el 11 porque es que además me cuadraba sí, perfectamente, ¿no? En esa franquicia. sí, yo es que Orlando tenía el 6 a Ausar Thompson, Sí, un base escolta defensor, y en el sí. 11 a Keyonte George. Pero es un escolta, pues eso, anotador, cuya mayor virtud es meter puntos. No le pida mucho más, rebotea, asiste, bueno, sí, eso bien, pero su mayor virtud es meter puntos. Y luego hablabas de Leonard Miller, y pues, entre Miller y Sissoko hay que barrer para casa, para Ignite. A ver, Miller ya en el draft pasado se esperaba que fuese un top 20. Unos días antes del draft se baja del draft y anuncia que va a Ignite. Me parece un talento impresionante. Sí que es cierto que al final Scoot Henderson eclipsa mucho y no ha tenido la temporada que se esperaba, a pesar de que ha promediado 18-8, creo, o algo así. No me salen bien los promedios. Sí, mira, lo Eh, tenía por aquí 17-10. Ah, 17-10. no está nada mal, ¿eh? Un doble doble promedio. Y lo que pasa con Leonard Miller es que es un 4 abierto, un 3-4 que tiene muchas capacidades, tiene buen físico, defiende bien, pero sí que es cierto que le faltan por mejorar muchas cosas. Si él mismo tuviese desarrollado bien, hubiese sido un top 10 de este draft. A mí me encaja porque creo que es donde puede ir bien en sitios como Miami. Quizá creo que puede ir bastante bien siendo un 4 versátil. Eh, Vamos, para el que no haya visto a Leonard Miller, es un jugador muy alto, es un jugador con una envergadura bastante buena, que tira, que hace sus cosas, pero que todavía le queda margen de mejora. Y, mm, y Sissoko también, otro jugador francés. Este año se espera que haya. Si Sissoko no sale, o sea, el que quedaría pendiente sea Sissoko, pero se espera que haya 4 franceses en primera ronda. Es una auténtica barbaridad
Wembanyama, Coulibaly, Ryan Rupert Sí, loco. y Sidi Sissoko. Entonces, Sissoko venía del filial del Baskonia, donde no tuvo minutos. Es un buen defensor. A mí me ha sorprendido mucho, 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 porque no lo esperaba tan bueno en ataque, pero sí que es cierto que obviamente tiene muchas cosas por mejorar. Es un escoltalero que se crea bien sus propios tiros. Es un jugador muy entretenido de ver, muy divertido de ver, porque de estos que en cada jugada ponen ahí un pase genial, un tal, es un jugador muy, muy divertido de ver, pero que más o menos se espera entre el 25 y el 30 más o menos. Es un jugador que todavía necesita desarrollo, creo que tiene 18 19 años, y, y se le espera desarrollo. Y en el caso de Nagy, bueno, mucha gente sabrá quién es Nagy porque juega en el Barça. Ya solamente jugar en el Barça y estar al lado de esa plantilla tan buena y de haber disputado minutos en Euroliga contra equipos como Olympiacos, como el Madrid, bueno, es que con 18 años eso te da unas cosas que no te la Te da da, te jugar da, en la ta- te, NCAA. te da tabla, sí, sí, está Hombre, claro. no es lo mismo jugar en la NCAA contra la Universidad de Clemson, por ejemplo, que jugar contra los Olympiacos, unos minutos. Sí. Claro, te da otra cosa. Las medidas de Nagy son sensacionales, lo que puede saltar, el físico que tiene. Mucha gente le comparaba con Duren. Me sorprendió un poco, ¿no? Esa comparación con Jalen Duren. Creo que este es más ágil defensivamente, creo que puede defender mejor a los exteriores, pero es un jugador que en cuanto a físico y en cuanto a inteligencia es un diamante que yo si tuviese la oportunidad a finales de primera ronda le cogía, porque, o sea, yo pienso que se va a quedar en el Barça el año que viene. Yo creo que se va a quedar en el Barça. Pero para tenerle ahí y que se esté un año o dos más en Europa y se vaya puliendo, joder, es que este tío juega en el Barça. Este tío está aprendiendo de gente muy buena y jugando para mí la competición más técnica y casi complicada del mundo que es la Euroliga. Entonces, viene con muchas tablas a pesar de tener 18 años. Sí, antes comentabas que sorprendieron el tema de las medidas, ¿no? Que lo había apuntado por aquí porque la verdad que era una barbaridad. Es un 2,13, pero envergadura 2,34 y una altura Mm. sin saltar de 2,86. Esto es una auténtica barbaridad. Luego también creo que tú lo habías puesto, que era el cuarto jugador en envergadura, solo por detrás de Mo Bamba, de Boban, evidentemente, y de Rudy Gobert, ¿no? Sería dentro de la NBA. Entonces esto también nos da claras señales del tipo, ¿no? De jugador que puede ser, ¿no? Y que para su altura también es Sí, bastante hábil, ¿no? Que no es sí, 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 sí. típico torpe que nos estamos imaginando, ¿no? Al hablar de él. No, no, y tiene un físico increíble. Y lo que es inteligente a la hora de. Bueno, en ataque sí que es cierto que es un jugador más limitado, busca el poste, busca la alley-oop, pero en defensa es muy inteligente, leyendo siempre desde el lado débil para taponar y para hacer todo. Vamos, es que yo si tuviese un pick ahí entre el 25 y el 30 ni lo dudaba. Entre él y Trey Jackson Davis, que son mundos diferentes, pero a la vez muy similares, porque Trey Jackson Davis es, para mí, junto a Wembanyama, el mejor taponador y Lively de todo este draft. Es un jugador que promediaba 2,5 tapones más o menos por partido y recomiendo ver a Trey Jackson Davis para que no lo haya visto. Perfecto. Y bueno, ahora que hablas también de este perfil y ya para ir acabando, te voy a hacer las dos últimas preguntas. Una, que nos hables de posibles robos, ¿no? Que tú lo comentabas al principio, siempre hay pues estos típicos pick 40, pick 30 y algo, incluso Mm. esos segundas rondas, ¿no? Pues tenemos muy reciente el caso de Nikola Jokic, ¿no? Tras la consecución del campeonato, aunque evidentemente pues no es lo normal, ¿no? Que sea algo así. Pero ¿qué otros nombres nos podrías dejar un poquito para que estemos pendientes de ellos, ¿no? En la ceremonia de draft y también de ver dónde pueden caer, un poco por el desarrollo, ¿no? De cara al futuro. Estos nombres que a ti te gusten especialmente y que no se haya hablado mucho de ellos, ¿no? A ver, es que el robo es pues, más, también depende del contexto, ¿no? Porque hay jugadores que a lo mejor caen, jugadores más experimentados o incluso más jóvenes que caen en un Charlotte, en un tal, y dices, joder, pues qué bien ha salido. A ver, yo siempre digo que depende de la confianza. Yo creo que jugadores como el que hemos mencionado, Trace Jackson Davis, puede ser uno de los grandes robos de este draft. Amari Bailey, jugador de UCLA, escolta anotador. Te diría también a Dembona, pero se ha ido del draft, también de UCLA.
Brandon Podsiewski, un poco difícil de decir, pero jugador de Santa Clara, un base escolta que es interesante. Y yo tengo que tirar tengo que tirar al clásico que es Emoni Bates. A ver, con Emoni Bates pasó de ser el mayor talento de su clase a estar entre el top 50 y 60. Mm, Él yo creo que no ha puesto de su parte para estar donde debería estar, pero creo que el talento anotador y ofensivo está ahí. Entonces, con un 50-60, pues, joder, se puede arriesgar, no pierden nada por ir a por él. Pero yo creo que es que no sé cómo puede salir en Money Bates en la NBA, pero el talento está ahí. Luego tenemos a Jordan Walsh, que seguro que alguno lo ha visto, un alero de Kansas, que es una auténtica bestia defensiva, tiene unos brazos enormes. Marcus Sasser, el base escolta de la Universidad de Houston. Oliver Max Prosper, que ha hecho un buen combine y ni se le esperaba en el draft y ahora puede estar incluso salir finales de primera ronda. Bueno, Chris Murray, el hermano de Keegan, es un 3&D bastante bueno, la verdad, mejor defensor que Keegan, peor anotador que Keegan. Pero es que en este draft hay mucho. O sea, hay mucho. Si quieres un perfil también defensivo, más perro de presa, por así decirlo, tienes a Jaime Jáquez. Es que yo creo que hay un poco de todo. Tristan Buksevich también, ex del Madrid, jugador de Partizan, a ver cómo te puede salir. Es que hay perfiles de todo. Al final, eh, como tal, puedes encontrar mucha variedad. Lo que no puedes encontrar en los primeros puestos son pivots, ¿no? O sea, los dos primeros te salen en el 15 y luego te tienes que ir al T30. Pero yo creo que hay un poco de todo. Y luego un jugador que no sé si me vas a preguntar por él, que es J.J. Jackson, que es el jugador más joven de este draft. Cumplió 18 en diciembre. Y hay algunos sitios que ponían top 20, otros ponían top 30. Yo creo que está en top 20 porque es un jugador con el que hay que arriesgar que, ojo, le puede sorprender a la gente. Te quería preguntar por él, porque también es un jugador de como que ha entrado un poco al final en la ecuación, ¿no? De hecho, al principio cuando lo estaba viendo, quizás salía un poquito más atrás. Y oye, entrar en un top 20 de este draft, hay que tener talento, ¿no? Y hay que tener proyección. ¿Cómo, cómo Proyección. lo, cómo lo ves tú? Sí, sobre todo proyección, ¿no? En este caso, de un caso tan joven, ¿no? Sí, a ver, proyección. Es un jugador que entró a la NCAA con 17 años y cumplió 18 en diciembre pasado, o sea, hace unos meses. Es más tema por proyección, pero aunque últimamente he visto y ha bajado bastante, porque también otros han subido y saldría segunda ronda. Cuidado con ese, que es un 3-4, es muy bueno ofensivamente, rebotea bien, defiende bien, y es que acaba de cumplir 18 años. Entonces, si alguno tiene un pick así que quiere jugar un poquito en segunda ronda, a ver lo que sale, Es que es el es lo jugador, que te ¿eh? decía, ¿no? Porque había leído algún informe, alguien, no me acuerdo ahora mismo dónde, pero que decía que era uno de estos posibles robos, aunque es verdad que, claro, al ser muy joven, pues tiene mucha proyección y quizás es un robo a bastantes años, ¿no? No es un robo que ya te Sí, vaya a dar esta temporada, ni no. mucho menos un rendimiento acorde, ¿no? A salir tan arriba. Y bueno, Javi, ya por último, y por a 2 días de que estamos del draft. Sí que me gustaría que nos dieras actualmente, actualizado a día de hoy, ¿no? Un poco ese mock draft, ¿no? De las 14 primeras posiciones, ¿no? De lo más o menos de lo que te acuerdes, ¿no? Creo que las tres primeras están claras, aunque, bueno, supongo que en tu caso, por lo que me has dicho, Scoot Henderson iría al segundo, ¿no? Un poco drafteando por talento, pero coméntame un poco, ya para acabar y porque la gente se quede con este mock draft tuyo. Vale, a ver, primero iría Wembanyama, segundo iría Henderson, no sabemos dónde va a acabar el pie de Charlo, pero A segundo día de iría hoy, a día de hoy, Henderson, sí. a día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Eh, Tercero iría Brandon Miller, cuarto iría Men Thompson, quinto iría Cam Whitmore, aunque mucha gente dice Jarrett Walker en Detroit, no es mala idea tampoco, es un cuatro fuerte todoterreno. En el 6 para mí iría Ausar Thompson, a Orlando. En el 7 iría Jarrett Walker, no puedo bajar más, a Indiana. En el 8 Anthony Black, base de 2 metros para Washington. Creo que es el fit perfecto.
Y ahora es cuando entra la duda, porque el 8 está muy bien, mucha gente tiene este top 8. Yo en el 9 yo pondría a Keyson Wallace al base, pero también podría estar Grady D, podría estar Koulibaly, pero por hacer un Eh, mock draft pondría a Keyson Wallace. En el 10 pondría a Dick, creo que es un jugador que le puede venir, bueno, no, en el 10 te pongo a Hendrix. Vale, Sí, te voy a poner en el 11 a Dick. En el 10 te vale. pongo a Hendrix, en el 11 te pongo a Dick, porque Keyonte ha bajado y yo tenía antes a Keyonte en el 11. En el 12 de Oklahoma te pongo a Lively, sería soñado para mí. Sí. En el 13 y el 14, pues bueno, ya aquí tirar un poquito más de magia, ¿no? Yo creo que Toronto podría arriesgar y buscar un Nick Smith, que es un tipo de jugador que no tienen. Sí. Podría ir a por Hutsi Fino, que está subiendo también últimamente. Podría ir incluso a por Kobe Bufkin, también, que hemos hablado de él. Yo te voy a poner a Nick Smith. Vamos a tirarnos un Yo, te, yo, pequeño triple. yo lo tenía puesto también en el 13, de Toronto. Más que nada porque me encajaba, ¿no? Que se Sí, la pudieran sí. jugar un poquito también con él. Pero lo de Hutsi Fino no es mala porque seguramente Sí, se vaya a Van Vliet. Entonces, un base así con cosas parecidas a Van Vliet como el Hutsi Fino. Y luego en el 14, cerrando con New Orleans, pues bueno, te lo he dicho antes. Yo creo que Koulibaly ahí tiene que ir. puede adaptarse. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues nos quedamos con este mock draft. Ya Ya luego verás. lo recuperaremos a ver cómo va la cosa, aunque ya sabemos que esto es Mejor que no, ¿eh? algo imposible, ¿no? Y seguramente tenemos alguna incorporación ahí de última Sí. hora y evidentemente esto con los traspasos de los picks pues cambia, ¿no? Completamente, porque no tiene nada que ver lo que necesita una franquicia con lo que necesita otra. Pues nada, oye Javi, muchísimas gracias, tío. De nuevo A creo ti. que ha quedado un episodio bastante interesante, ¿no? Porque hemos hablado también de esos jugadores que han subido, que han bajado, esos nombres, ¿no? Que podrían también dar la sorpresa. Y nada, oye, como siempre, darte las gracias, tío, por pasarte por aquí por Cancha NBA. Y nada, oye, a disfrutar de estos 2 días que se vienen cargaditos, se vienen traspasos, se vienen cosas muy interesantes, luego viene la agencia libre, la verdad que la NBA parece que acaba, pero nunca acaba, ¿no? Aunque ahora tengamos que estar hasta octubre sin ver NBA, pero bueno, tenemos ahí la Summer League, tenemos muchas cosas interesantes para ver. Y nada, Javi, oye, desearte mucha suerte en todos los proyectos, tanto As como ahora lo que hablábamos antes, ¿no? Del Lab, ¿no? Draft Lab que has empezado ahora en Twitter. Y nada, tío, que muchísimas gracias por haberte pasado por aquí.